Hola amigos de YouTube, suscriptores, espero que este video sea de su agrado. Comenzamos. Louis Braille nació en París en 1809. Braille fue el primero en arrojar luz al mundo de oscuridad de los invidentes e insertarlos en la vida cotidiana. En 1992 la revista Playboy editó un ejemplar exclusivo para invidentes, pero no había ninguna imagen ni relieve de ella, solo texto. Pero este año una fotógrafa canadiense llamada Lisa Murphy, ha editado el primer libro erótico para invidentes llamado Táctile Means Mentes Táctiles. El libro cuenta con explicaciones en braille y además relieves de desnudos. La autora había trabajado haciendo ilustraciones en relieve de animales para libros de niños con discapacidad visual, y quería llenar ese espacio de publicaciones para adultos a lo que los invidentes no tenían acceso. Por lo que parece de momento la revista solo está dirigida al sector masculino. Las guerras son malas, y hacen aflorar las peores ideas de la gente, de eso no cabe duda, pero hay aberraciones que no podemos imaginar que hayan pasado, y es que durante la Segunda Guerra Mundial, se usó a los perros como bombas. Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, y no siempre los humanos les hemos correspondido, no solo con maltratos y abandonos, sino que nuestro ingenio destructor ha hecho un uso grotesco de los pobres animales. Durante la Segunda Guerra Mundial el ejército soviético estaba siendo castigado por los temibles tanques alemanes y no veía forma posible de anular tan terrible arma. Pero la solución llegó en forma de Khan. Se ideó atar bombas a los perros y enviarles contra los carros blindados. A lo largo de la historia, los reyes han condenado a muerte a muchas personas, pero un poderoso rey condenó un río a muerte, y lo más curioso es que la pena fue ejecutada. El rey en cuestión Ciro II el Grande, y su víctima, el río Guindés, hoy llamado Diyala, situado entre Irak e Irán. Alrededor del año 540 AC, el rey persa Ciro II el Grande, estaba barriendo con sus ejércitos el este de Europa, y muchos territorios del cercano oriente. Ahora avanzaba hacia la ciudad de Babilonia. Un día, él y su ejército llegaron a las orillas del río Guindés, probablemente el actual río Diyala que fluye entre Irán e Irak y desemboca en el río Tigris. Antes de que se terminaran los preparativos para cruzarlo, lo cual no podía hacerse sino con barcas, uno de sus caballos blancos sagrados se lanzó al agua y trató de cruzar a nado, pero sumergido entre los remolinos, murió ahogado. Cerca de 3 meses duró la empresa, hasta que al final las acequias se convirtieron en 360 canales que desangraron el río. Al final de la colosal obra, Ciro marchó en señal de triunfo con sus hombres sobre el Guindés, que quedó reducido a una red de arroyos insignificantes. En 1921 un hombre que se exhibía en circos y espectáculos llamado Martín Laurello, asombraba a quienes acudían a sus representaciones y conmocionaba a la comunidad científica. Era capaz de girar su cabeza 180 grados. En cualquier hombre ordinario esta hazaña acabaría en la estrangulación o luxación de las vértebras del cuello, con el consiguiente daño a la médula espinal, y probablemente produciría parálisis del cuerpo o incluso la muerte instantánea, y es que Martín Laurello tenía la asombrosa capacidad de girar su cabeza 180 grados, hasta apoyar el mentón de la barbilla en su espalda. Era capaz de andar hacia adelante mientras miraba hacia atrás. También podía girar su cintura y el pie derecho 180 grados. Saber cómo era físicamente posible para Martín realizar aquellos virajes de cabeza sigue siendo un misterio para la comunidad científica. ¿Acaso no han oído hablar del pollo Mike? Si hoy se le recuerda, es debido a los hechos acontecidos la mañana del 10 de septiembre de 1945, cuando el granjero Lloyd Olsen de Fruita, Colorado, se dispuso a sacrificar un gallo. El ave en cuestión no era otra que Mike, y su cabeza rodó bajo el hacha de su criador y verdugo. Una vez decapitado el pollo, el granjero se ocupó de algún asunto y, al volver, descubrió que Mike se dirigía al gallinero por su propia pata, gorjeando patéticamente por su esófago abierto. Decidió dar una oportunidad a semejante prodigio y, al día siguiente, el gallo seguía vivo.
A partir de entonces el tal Lloyd alimentó a Mike con una pipeta por el orificio de su cuello y lo exhibió por ferias durante 18 meses. El pollo paseaba y el granjero mostraba su cabeza cercenada en un frasco de formol. Se sacó un buen fajo hasta que el pollo sin cabeza murió atragantado por un grano de maíz. Logró vivir 1 año y medio sin su cabeza. Se comenta que otros granjeros, movidos por las ganancias de Lloyd Olsen, se pusieron a decapitar sus gallos, buscando una oportunidad de negocio semejante. El 30 de junio de 1971, la nave espacial soviética Soyuz 11 puso a funcionar su sistema automático de aterrizaje, después de permanecer 24 días en el espacio. En la base se sintieron satisfechos a pesar de que en los últimos minutos habían perdido contacto con los astronautas Dobrovolsky, Blokov y Patsayev. En ese momento comenzaría uno de los misterios más comentados de los años 70. A pesar de haber perdido el contacto al atravesar la ionosfera, no había por qué preocuparse pues la nave estaba aterrizando según lo previsto. Pero cuando los técnicos abrieron la portezuela de la astronave, vieron que los 3 tripulantes sonreían, pero ninguno se movió ni levantó la mano para saludar. Todos estaban muertos. Entonces comenzaron las hipótesis para intentar aclarar por qué los 3 estaban muertos pero sin ninguna deformación ni rasgo de haber pasado miedo durante el aterrizaje. Primero se le echó la culpa a la descompresión, pero la autopsia no reveló hemorragias internas. Otros sugirieron una trombosis o el pánico que condujo a un paro cardíaco, al pensar los astronautas que se estrellaban sin remedio, pero la sonrisa de sus rostros era un enigma. Quizás ahora no se prodigan demasiado gracias a las franquicias, pero se siguen manteniendo en algunas barberías de barrios, incluso en algunos lugares se ha vuelto a la tradición de instalar en las fachadas de algunas peluquerías unos coloridos postes con una curiosa tradición. Recuerdo cuando era pequeño, que en mi barrio había de barbería con un colorido poste dando vueltas día y noche. Mi mente infantil imaginaba que ese poste era un dulce, pero no fue hasta que crecí y decidí saciar mi curiosidad, que supe el significado de ese curioso símbolo que tanto atraía mi atención. Hace unos cuantos siglos, a finales del siglo XIII, existía una peculiar profesión que era la de cirujano, barbero, cuya labor era de lo más dispar. Igual cortaban la barba y el pelo que hacían sangrías, extraían muelas o blanqueaban los dientes con agua fuerte. Este oficio surgió por las disputas de los gremios de cirujanos y barberos, ya que los primeros eran gente con estudios, pero además de cobrar más, los barberos eran más solicitados por la diversidad de servicios que prestaban, y muchos contaban con la confianza de nobles a los que prestaban sus servicios y que no creían demasiado en la medicina de aquella época. En la primavera era común que la gente acudiera a hacerse una sangría, pues se creía que sacando el exceso de sangre, se equilibraban los humores del cuerpo y se era más resistente ante las enfermedades. Millones de sanguijuelas eran usadas para este fin, pero la mayoría usaba un método más drástico. Se sumergía el brazo del paciente en agua caliente para que las venas resaltaran y poderlas ver mejor, luego el paciente se agarraba con fuerza a un poste donde las venas se hinchaban y el barbero hacía una incisión en la vena elegida, cada una era asociada a un órgano, para que la sangre brotara y cayera en un recipiente, que hacía las veces de medidor de la cantidad de sangre extraída, llamado sangradera. Cuando los cirujanos barberos que tenían prestigio y no eran ambulantes se establecían en un local, adoptaron como símbolo para colocar en sus puertas y que la gente los reconociera, un cartel con una mano levantada de la que chorreaba sangre que caía a la sangradera. Como las manchas de sangre del poste no daban buen rollo a los clientes, el poste se pintó por completo de rojo y en él se ataban trozos de venda blancas. Entonces el gremio decidió cambiar el reclamo de sus fachadas, y en lugar de la mano chorreando sangre, colocaron el poste blanco y rojo, que era más discreto para señalizar su establecimiento. Algunos de estos postes incluyen el color azul, introducido por los franceses y posteriormente por los americanos, para resaltar los colores de su bandera. Bueno amigos, eso fue todo. Si el video te gustó, dame pulgar arriba y recuerda que te puedes suscribir a este canal. No olvides dejar un comentario. Hasta la próxima.